Muy bien, vamos a continuar con la parte número 8 del Sefer Yetzirah, con un tema bastante importante el día de hoy, que estamos a 11 de diciembre del año 2022 y también corresponde al 11 de Kislev del año 5785. Y continuando con el contenido del Sefer Yetzirah, hoy pues nos vamos a referir a algunos temas. eh, Se introduce la referencia del Zohar, en la que nos dice que el hombre es como un pez enganchado en el anzuelo, es decir, que no tiene opciones, no tiene oportunidad de zafarse de ese anzuelo. Y ese anzuelo, pues, se refiere al tikkun, se refiere al karma, en términos coloquiales, y es decir, es víctima de su destino, desde que nace hasta morir. Pero eso es una afirmación en la que, por otro lado, nos dice que para nosotros entrar en el mundo causal, tenemos que incidir en ese mundo causal y tenemos que subir a Keter. Al subir a Keter, tenemos que generar eventos y esos eventos que se generan en Keter se reflejan en Malkut. Entonces, para ello es necesario tener una ascensión espiritual para poder escalonar todo el árbol de la vida, o sea, toda la escalera de Jacob, razón por la cual nosotros estudiamos Kabbalah, que nos da la tecnología, vamos a decirlo, el camino para llegar al mundo de las causas y ahí hacer las modificaciones y salir de ese anzuelo, de ese destino, porque subiendo a Chilut, es decir, a Ketejomabina, el ser humano, con su sabiduría, puede zafarse de ese destino, ¿sí? Porque nos dice que quien no sabe subir al mundo de las causas vive con un miedo constante. ¿Un miedo a qué? Pues un miedo a que le falle la familia, le falta familia, o le falle, a que le ocurra un accidente, a la que la economía se le descomponga, a que tenga pérdidas o a que su salud se venga abajo. Y, y le van a ocurrir sin que pueda hacer absolutamente nada. Eso es estar enganchado en el anzuelo. Y entonces se trabaja en el mundo de las dudas. En el mundo de la duda puede que sí o puede que no. ¿Y cuál es lo contrario de este escenario? Pues estar en el mundo de las causas, es decir, en la emuná, en la certeza o la fe mayor. Cuando viene la parte contraria, es decir, versus luz directa, que vamos a hablar la definición de luz directa y luz indirecta, o ahorita las vamos a mencionar. Cuando vive del lado contrario, pues entonces su vida, como empezamos a vivirla con certeza, con más tranquilidad, con más seguridad. Y por ejemplo, ¿cómo podemos subir a Chilut? Nosotros tenemos un ejemplo muy sencillo. Cuando alguien sale de viaje, o cuando sale en un viaje, pues vamos a decir relativamente peligroso, porque pues es una aventura que desafortunadamente tenemos que pasar, de transitar de una ciudad a otra, por ejemplo, o por alguna carretera que no es muy segura, un camino, pues la gente
que no tiene el nivel de conciencia mayor va con la duda y va con miedo. Miedo que le ocurra a alguien. Pero quien va con certeza y con seguridad, pero ya con una certeza, con un conocimiento, con una sabiduría mayor, pues, por ejemplo, dice, ok, yo voy a poner a mis 4 arcángeles. ¿Y qué es lo que hacemos? Decimos la oración de la protección de los 4 arcángeles, ¿sí? ¿Cuál es esa? Decimos, Beshem Adonai Elohei Israel, en el nombre del Dios de Israel, Mimi, Mijael, pongo a Mijael a mi derecha, con un, con una, con un asa azul, o con una esfera azul, o como una llama azul. Y luego dice, Be Yeshmoli Gabriel, es decir, y pongo a Gabriel a mi izquierda, con color verde. Umelefanai Uriel, es decir, pongo a Uriel en mi frente con un tono dorado. Y en la parte trasera dice Umeharai Refúa El, que quiere decir que pongo a Rafael detrás de mí. Ve al Rosh Shehinat El, que quiere decir, y pongo a la Shekinah en eterna sobre mi cabeza, con el color blanco. Con esta aparente simple oración, que aquí la tenemos más fácil, ya ustedes la conocen, pero para quien no la conoce, ahí está. Con esta, con esta bendición, cuando salimos o cuando alguien sale de nuestra familia y nosotros la protegemos, ya estamos activando el mundo espiritual, porque esto ya lo conocemos. Entonces, actuar de esa manera es que vamos eliminando el miedo de nuestra vida, ¿sí? Y eso es lo que queremos, lo que se quiere en la Kabbalah, para que todo vaya con seguridad y con certeza. Y entre otras muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la oración al salir, hacemos el Anabejoa a cualquier asunto que vayamos. Justamente hoy, por la mañana, me tocó salir un poco a una cita de negocios pues la verdad es que no había hecho la oración temprano, pero en el camino fui haciendo la Navajoa. Y fui tranquilo, seguro, a pesar de que el tráfico estaba muy pesado en la ciudad. Llegué puntual a la cita y fue una reunión de negocios muy exitosa y pues en realidad fue bueno. Y allí pues confirma uno que, que cuando uno sube al mundo de Atzilut, al mundo de las causas, a través de todas las herramientas que estamos aprendiendo, eh, todo esto nos genera mucha felicidad, armonía, seguridad y todo esto. Así que es la manera de poder salir de ese anzuelo, ¿sí? Bueno, una de las razones por las que el hombre ha sido puesto en la tierra es para vencer a las fuerzas del mal. El Zohar nos dice, tornar en luz la oscuridad. ¿La oscuridad qué es? Todo el mundo pensaba, no, pues el mundo oscuro. Entonces, no. La oscuridad es la ignorancia. Esa es la peor cosa que puede pasarle al ser humano, la ignorancia. Por eso se insiste mucho en continuar los estudios, porque cada vez que somos ignorantes estamos en la oscuridad. Mientras que la luz es sabiduría. Entonces, con la sabiduría podemos tener acceso a bendiciones, a estados de conciencia superiores, a mundos positivos, etcétera, etcétera, a tener una vida de plenitud y generamos luz, nos conectamos con la luz. Mientras que con la ignorancia solo tropezamos o cometemos muchos errores, por lo que
se genera o por lo que nosotros mismos podemos generar caos y dolor. Las fuerzas del mal nos están atacando. Nuestra misión entonces es eliminar la ignorancia, eliminar la oscuridad y combatir o neutralizar las fuerzas del mal. Por eso dice el Señor, tornad en luz la oscuridad. Cuando, pues si no los entiende claramente, pues parece una frase muy bonita, muy buena retórica, pero en la profundidad es salir del estado de ignorancia, del exilio. ¿Sí? El Sefer Yetzirah nos dice que el pensamiento es una entidad espiritual, pero también el ángel lo es, solo que el ángel solo tiene una misión, a diferencia de nosotros, que nosotros con los cinco sentidos podemos tomar un conocimiento múltiple, lo que nos da la superioridad sobre ellos. Entonces nosotros sabemos que tenemos dos inteligencias, la del cuerpo y la del alma, y siempre debe prevalecer la del alma. En general, pues no está ocurriendo así, por eso estamos en un mundo caótico, ¿sí? Entonces, ¿y cómo puede prevalecer el alma sobre el cuerpo? Pues nutriéndola. ¿Cómo nutrimos el alma? Lo tenemos que nutrir con sabiduría, con secretos del cielo, por eso la oración al principio que hicimos el profeta Elías, que habla de las distintas sofirot, es decir, con una sabiduría superior que Shimon Bar Yochai liberó para que fuéramos nosotros beneficiados con esta sabiduría. Entonces, los secretos revelados a través del Zohar, que es la decodificación de la Torah, sabemos que la Torah es el cuerpo, mientras que la Kabbalah es el alma. Bueno, entonces, cuando el hombre, o hombre-mujer, cuando el hombre-mujer, el ser humano, nos ligamos a la sabiduría superior con ¿cómo se dice? Bueno, con toda la sabiduría que tiene la Torah. Entonces nos podemos adherir a un grado máximo, es decir, con acciones físicas también se puede acceder a grados espirituales elevados. ¿Cómo hacemos nosotros acciones físicas? Nosotros sabemos que Asia, que es el primer nivel del árbol de la vida, que es Malhut, es la acción. Es decir, nosotros mediante acciones físicas, utilizando nuestro cuerpo, podemos mover el mundo espiritual, ¿sí? De manera que nosotros con esas acciones podemos mover pues niveles mayores. Entonces por eso la escalera de Jacob, o sea, el árbol de la vida, se apoyaba en la tierra según la narrativa de la Torah, es decir, la escalera estaba apoyada en la tierra y subía por las distintas dimensiones, es decir, ¿por qué está apoyada en la tierra? Porque es Malhut. Entonces aquí en la tierra, en Malhut, podemos revelar secretos que incluso en el cielo no están, y que esos secretos que cayeron a este mundo en, en lo que se llama cuando las chispas divinas, cuando las chispas de del jardín del Edén, todas cayeron aquí, pero no solamente cayeron las chispas y las almas, perdón, sino también cayeron sabiduría. Entonces, esa sabiduría que cayó y que está oculta, solamente el ser humano la puede descubrir. Esta sabiduría oculta que cayeron, por eso dice, cayeron las chispas y se ocultaron en las clipot,
quiere decir que esa sabiduría está aquí en este mundo, pero está oculta. ¿Está oculta por qué? Por las clipot. Las clipot no sabemos que son cáscaras de oscuridad, así como una lámpara la cubrimos con varias capas. Entonces, allí está la luz, solamente que hay muchas cáscaras de oscuridad en las cuales nosotros tenemos el compromiso de quitarlas y revelar. Por eso se dice que cuando un hidush, o sea, una gota de sabiduría, se revela aquí en este mundo, que es lo que se rescata. Por eso desde el principio está decir, tornar la luz en la oscuridad, tornar en luz la oscuridad, liberar esas sabidurías, esas chispas de las clipot, genera un nuevo conocimiento. Y dice el Zohar que incluso bajan los ángeles a escuchar esos secretos, que son interpretaciones nuevas, y las llevan ¿a dónde? Las llevan al cielo. Y estas son temas de estudio en las yeshivas celestes, ¿sí? Como la historia que les platiqué hace 2 clases en referencia al problema que me comentaba de Connie, de su amiga. Entonces estaban en la escuela celestes también. Entonces, todos esos hidushim son llevados por los ángeles por secretos que son rescatados por el ser humano hacia allá. Bueno, también nosotros necesitamos, para unir el mundo superior con el mundo inferior, o para unir y bajar el Shefa de Keter a Malkut, entonces, ¿qué otra acción física podemos hacer nosotros? La otra acción física que podemos hacer con nuestro cuerpo para mover el mundo superior es purificar nuestro cuerpo a través de una mikveh. En una meditación, también la meditación, movemos el mundo superior. Un ayuno con una cabana bien intencionada, podemos mover el mundo superior. Por ejemplo, los grandes justos, los sadiquimes, hacen eso. Primero en una mikveh, hacen tu meditación, hacen un ayuno por alguien o por algo, y todo hace que se mueva el mundo superior. Entonces son acciones físicas para conectar con el mundo espiritual. ¿Sí? Es decir, conectamos el mundo de las causas con el mundo de los efectos. Es decir, el cuerpo para generar una acción en el mundo superior. Otro acto que podemos hacer, el acto conyugal propiamente hecho. También muevo fuerzas espirituales. Ponerse los tefilín, el tzitzit, los tzitzit también, sacar el Sefer Torah. Todo esto mueve fuerzas espirituales. Entonces todo se hace mediante una fuerza física. Ahora, cuando nosotros podemos encender una llama, una vela, cuando hay una celebración especial, cuando hacemos una oración o una hilulá, es decir, aniversario, cuando algún justo ha partido de este mundo, ¿sí? Se hace una hilulá. Y entonces la vela, muchas veces decimos, ¿por qué? ¿Cuál es el efecto de la vela? ¿O de dónde viene esa tradición? Pues no es simplemente una vela, hay que ver el significado de la vela. Y vamos a ver aquí ahorita. Vamos a analizar la llama de la vela. La vela y la mecha en sí mismo representarían o representan a Malhut, es decir, este mundo físico, ¿sí? Toda la mecha y la zona oscura que está alrededor de aquí. Este es un análisis de temperaturas, pero igual lo podemos ir viendo. En el caso de la llama azul, es Yesod. Como vemos, está comparándose con el árbol de la vida, porque subes de Malhut a Yesod. Y luego, lo que es los 6 sefirot, que es mm,
Joumá, perdón, Gesed, Gebura, Tiferet, Nesach, Od, Seir, Anpin, las seis Sefirot, incluyendo a Yesod, están en el centro de la llama. ¿Sí? Las Seraphim son las seis Sefirot. Y el amarillo pálido, que ya es una temperatura muy alta, representa a Binah. Es decir, aquí estamos representando el árbol de la vida. Entonces, la luz que irradia, que es, esto es la parte más caliente, pero la parte que no se ve es la que ilumina. Todo esto aquí lo podemos ver, pero la parte que no se ve es lo que ilumina, que es propiamente lo que irradia la luz. Corresponde a la céfira de Jochma, y Keter, pues es la llama en sí misma. Entonces, como ven, en oración, encendiendo una vela, por ejemplo, ahora que se vienen las festividades de Hanukkah, que de eso vamos a hablar, no sé si hoy o la próxima clase, vamos a hablar mucho de Hanukkah. Entonces, aquí son acciones físicas que nosotros podemos hacer aquí. Bueno, yo puedo prender una vela para iluminarme y generar un poquito de calor. Bueno, pues es una acción física que pues, nada más es eso. Pero cuando yo hago una acción física y prendo una vela, pero ya con la intención de hacer la oración o de hacer mi celebración, estoy activando el mundo espiritual. Es decir, estoy recorriendo todo el árbol de la vida, desde Malhut, que es la vela propiamente, hasta Keter, que es la llama en sí mismo. Entonces, como vemos, no es simplemente el encender una vela, sino que la vela tiene su significado y es activar todo el árbol de la vida. Entonces, de modo que con una aparente y simple acto físico y su bendición, hemos movido muchas fuerzas espirituales. Por eso el Creador nos ha dado el alma para que ella rija el cuerpo y ésta sea atada para hacer acciones físicas, para mover fuerzas espirituales, y estas a su vez mueven y revelan secretos de arriba que no hay. Es mover las clipot y removerlas y sacar esas gotas de sabiduría que decimos que se llaman hidush o hidushim. ¿Sí? Entonces, con el cuerpo y el alma es una simbiosis, tanto se necesita uno para el otro como uno, pero alguien debe prevalecer, pero el cuerpo es necesario. Con el cuerpo tenemos multiplicidad de pensamientos y tenemos pluralidad, pero cuando estudiamos secretos o meditamos, la pluralidad ya se acaba y solo hay una unidad y se acaba la discusión. Es decir, por lo tanto, Dios, esa ausencia de pluralidad es unidad. No hay confusión. Todo es claro. La ausencia del pitbull no está. Entonces, quien ha ascendido, llegado a las esferas espirituales, como decíamos al principio, ya no tiene ese pitbull, es decir, ya no tiene respuestas, se le han estado aclarando todo. Claro, nosotros estamos en proceso, se están aclarando muchas cosas. Entonces le aclaran cosas definitivas y evidentes, y entonces ya no está confundido y tampoco está en la pluralidad. Una buena meditación es estar fuera de esa pluralidad. Y por afinidad con esta característica nos hacemos afines al Creador y nos acercamos a Él. Entendemos que estamos conectados con el árbol de la vida en un pensamiento verbalizado, es decir, cuando tenemos la meditación y luego lo verbalizamos, ahí podemos percibir mensajes, conectarnos con el Ruach HaKodesh, es decir, con el Espíritu Divino en Jokma, y luego expresarlo en Binah. Entonces la ascensión se presenta cuando hacemos esa gimnasia mental de meditar cuando percibimos y explicar un escalón. La siguiente meditación percibimos y volvemos a explicar. Y así gradualmente se va ascendiendo, es decir, pues esto es práctica. Ahora, para tener éxito en la meditación,
Pues idealmente debería el hombre tener la Brit Milá, es decir, removida la clipánoga, la circuncisión, para controlar las pasiones del ego. Pero bueno, dijimos que también mediante el conocimiento, mediante el estudio, es el equivalente a eliminar esa clipánoga, es decir, existe ya la, la, ese, esa clipada de poder meditar justo, pues para quien está, por ejemplo, activo sexualmente, puede hacer la meditación que ya sabemos durante antes pues de la relación conyugal. Y ahí pues ahí se hace una pausa y ahí se hace la meditación. Ahí también se mueven con actos físicos el mundo superior. Y claro, sabemos que una relación conyugal, cuando va a venir un hijo, definitivamente con esas meditaciones hace que almas de justos puedan bajar a este mundo. O de hijos buenos, vamos a decirlo de otra manera, pero cuando baja un justo no solamente viene a ser gente buena, sino viene a generar cambios a nivel social por sus acciones. Entonces ahí entramos en lo que vimos al principio, al Telit, el mundo superior, y tenemos pues acceso al Ruach HaKodesh. Ahora vamos a estudiar dos conceptos que son importantes, que es la luz directa y la luz reflejada. La luz directa tiene que ver con el mundo de las causas, es decir, esta luz directa, el mundo de las causas está en Keter. En Keter, permítame, deje poner aquí a alguien en silencio para que no nos interrumpa. Bien, entonces decimos, luz directa está relacionado con el mundo de las causas, en donde proviene todo lo que pasa en este mundo. Se asimila en la Séfira de Keter, es la más alta del mundo de la vida, ¿sí? Y la luz reflejada, luz directa, estamos hablando de la dimensión superior espiritual, que es Atzilut. Aquí tenemos Seiranpin, donde está Yetzirah y Bería, y acá tenemos Asía. De aquí hacia abajo, todo es luz reflejada, es decir, el mundo de los efectos, que también se llama como luz circundante. La luz directa es dadora totalmente, y la luz reflejada recibe. Entonces, en donde está la luz reflejada es el mundo de los efectos, exacto. En el mundo donde están los efectos, donde ocurren las cosas y que aparentemente no se puede cambiar, esto se llama pues, la fatalidad, el caos. Ocurrió un accidente y pues observemos lo que ha sucedido, mira lo que está sucediendo en el mundo, mira lo que le pasó a fulanito, perenganito, o mira lo que me ha ocurrido a mí, malamente, Hasbe Shalom. Por eso, si nosotros entramos al mundo de las causas, como ya lo hemos estudiado en clases previas, es decir, mira lo que pudo haberme ocurrido y no me ha ocurrido, y me ocurrieron mejores cosas, como la experiencia que les acabo de presentar hace
al principio de esta reunión. Entonces, por eso el Sefer Yetzirah nos enseña cómo penetrar a los mundos de las causas para provocar una luz reflejada para bien. En la, en la, en el Éxodo, en Shemot, había allí frente al faraón, Moshe trabajaba con la luz directa, mientras que los demás trabajaban con la luz reflejada. Es decir, ellos obtenían los efectos, ¿sí? Él subía al mundo de las causas, por eso generó milagros para Israel. Y aquel que no sabe subir al mundo de las causas sufre los efectos de la luz reflejada o circundante. Por eso la metáfora del Zohar, que el ser humano es como un pez enganchado en el anzuelo, porque no tiene oportunidad. Ese anzuelo que es el tikkun, el karma. Estudiar Kabbalah nos permite incidir en ese mundo de las causas, ¿sí? Ahora, muy bien, las letras hebreas. Aquí tenemos la letra Yud, o Yod, dicen algunos. ¿Las letras qué son? ¿Luz directa o luz reflejada? Bueno, pues es luz reflejada porque son recipientes. ¿Y qué reciben? La conciencia divina, la misericordia al estado puro. La forma de la letra es como un recipiente o una vasija, como se muestra el alma, no vacía, sino llena de conciencia divina. Aquí vale la pena tener un comentario. Las letras hebreas, todos los seres humanos, tenemos en nuestra alma letras. Y esas letras representan las buenas midot, pero también las malas midot. Bueno, la buena midot es cuando la letra está bien acomodada en el alma de un ser humano. ¿Qué puede ser una buena midot? Pues, por ejemplo, alguien puede ser muy generoso, alguien puede ser dador, alguien puede ser, sabe escuchar, otro, pues es elocuente para bien el uso de la palabra. Bueno, y todas las buenas midot son, son que las letras están bien acomodadas en el alma. ¿Quién podía ver esto? Bueno, por ejemplo, el, el cabalista sabio Isaac Luria podía decir, simplemente con ver a una persona, veía cómo estaba el alma de esa persona. Si las letras estaban bien acomodadas, decía, este tiene muy buenas midot, pero si alguna de ellas estaba distorsionada o invertida, quería decir que ahí tenía que trabajar esta persona. Si, por ejemplo, era un asesino, o sea, no le importaba la vida de los demás, pues la letra que le corresponde es una mala midot y la tiene desacomodada totalmente. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y cómo saberlo eso? Bueno, es un tema que vamos a abordar más adelante. Pero sí, nuestra alma tiene letras hebreas y a lo mejor son 4 o 5 que manifiestan nuestras buenas midot, pero también hay algunas otras que son necesarias corregir. Y cuando nosotros venimos a este mundo, es a acomodar esas letras, es decir, acomodar nuestras buenas virtudes, nuestras buenas midot, seguirlas cuidando y creciendo. Pero las malas midot es allí donde está nuestro trabajo, ¿sí? Ahora, las letras hebreas que son, como decíamos, la yudo es la letra más pequeña que hay en el alefato hebreo, pero casi todas las letras, si nosotros podemos ver aquí las que están en el árbol de la vida, si ves todas las letras, en el lado izquierdo hacia arriba siempre tienen una yud. Por ejemplo, pues vamos a decir aquí la letra resh, tiene la letra yud acá, vamos a sacar acá abajo la letra ja, het también tiene su yud.
La letra Tab también tiene su Yud, la Dalet su Yud, todas empiezan, tienen en la puntita su Yud. Entonces, todas las letras del árbol de la vida son una combinación de unas con otras también. Entonces, lo que es el recipiente, la letra en sí misma, pues es la geometría que tiene, pero cuando nosotros la activamos, porque ya como ya estuvimos en el curso de las letras del alefato hebreo, al verla, al visualizarla, la activamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice el Sefer Yetzirah en el capítulo 6, ya casi al final? Dice, cuando nuestro padre Abraham, la paz sea con él, miró, vio, comprendió, escrutó, grabó y talló, tuvo éxito en la creación tal como está escrito. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros, ¿qué significa? Que así como el padre Abraham, el patriarca Abraham, miró, vio, así como nosotros vemos las letras, miramos, las vemos, comprendemos las letras, las escudriñamos, pero luego decir grabó y talló, vamos a ver qué son esos conceptos de grabó y talló, tuvo éxito en la creación tal como está escrito. Es decir, que nosotros, mediante este mismo proceso, podemos crear eventos felices para nosotros y para los demás. ¿Sí? Por eso en la meditación hay esos conceptos y esos conceptos de grabar y tallar. Vamos a ver primero qué es el concepto de grabar. Grabar es decir, remover material, por ejemplo, en las tablillas de cera o de madera o de piedra, se remueve material, ¿sí? O por ejemplo el escriba que hacía las tablas antiguas cuando no había papel. El escriba o incluso los vestigios, hay jeroglíficos grabados en la tierra, es decir, en la piedra, están quitando material, iba esculpiendo. Entonces, así también grabar es ir esculpiendo la forma de la letra. La forma de la letra es el receptor de esa luz reflejada, pero que la convierte. ¿Qué? Entonces, ¿y tallar qué es? Tallar es esculpir, darle la forma. De manera que cuando nosotros entramos en la meditación, grabar, nos ponemos un Magen David, que es la protección en blanco, es decir, sacamos materia. ¿Y qué es sacar materia? Es decir, todo aquello que no necesitamos. ¿Qué es lo que no necesitamos? Pues malos pensamientos, preocupaciones, estrés y todo aquello que nos trae locos el resto de todo el día, tratando de resolver muchas cosas. Es decir, todos aquellos meros pensamientos que son ajenos a la meditación, pendientes de hacer algo, cosas que nos estuvieron preocupados o entretenidos, cosas del mundo, etcétera. Eso es grabar, es remover material. Esto en hebreo se dice hakak. Y tallar se dice hatzab. Es ponernos las letras y hacernos abstracción de todo lo demás con la kavaná y con la meditación, es decir, entender la letra y lo que es la combinación de los nombres, ¿sí? De manera que la técnica de visualización es grabar y tallar en nuestra mente para que tenga un significado, ¿sí? Por ejemplo, uno de los 72 nombres, el que ustedes me digan, bueno, el que más conocemos es Mem Shin, que quiere decir para la curación física y espiritual. Pues visualizamos la Mem, visualizamos la Hei, visualizamos la Shin. La intención, bajamos la intención y focalizamos el propósito de la meditación. O sea, yo estoy teniendo un nombre, pero ¿en qué lo voy a usar y para qué lo voy a usar? Y es allí donde está
la cabana, es decir, estamos ya tallando lo que estaba grabado, ¿sí? Y entonces una vez que la tenemos ahí, encendemos la letra, perdón, la activamos, es decir, le ponemos luz, como en la vela. Luz, ¿qué es? Luz sabemos que se dice en hebreo or, que or tiene la gematria de 107. Si es Resh 2 Vav 6 y Aleph 1, entonces nos da 207, que es igual que la palabra aramea Ras, que quiere decir secreto. Ras, que también viene del Zohar. Entonces, cuando yo conozco el secreto de la letra, o la combinación de las letras, es decir, de los nombres, o el Yehud, la trenza de ese nombre, reconozco sus secretos y entonces sé cómo trabajar. Entonces baja la conciencia divina, es cuando baja la conciencia divina y esas letras que ya está activa, entra esa luz directa, en la luz reflejada, que es el recipiente, y es cuando empieza a trabajar y a generar los eventos, ¿sí? Por eso en las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, se habla que el Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Divino, que son chispas de entendimiento del mundo de arriba, y la nebuá o la profecía es un entendimiento continuo para que no se confunda este concepto. La profecía es un entendimiento continuo de lo que llega arriba. Llega a lo discontinuo que llena las letras divinas y llega a nuestra mente una serie de imágenes que son una inspiración divina. Es decir, que mediante los nombres de Dios, grabados y tallados y encendidos y ya activados, podemos ya recibir los mensajes de otro plano. ¿Ya entendimos? Para hacer un resumen rápido, es decir, las letras son los elementos del recipiente de la luz del Padre. Pero tenemos que saber el significado de esas letras, cómo activarlas. Cuando yo voy a hacer una meditación sobre un propósito particular y bajo uno de los 72 nombres, simplemente, ¿qué es lo que hago? Hago una trenza de, del nombre de Ye, que corresponde al mundo superior, la pongo con el nombre de los 72 nombres y ya lo estoy tallando, y lo estoy visualizando. Luego, ese nombre lo bajo a través del árbol de la vida con Yud y lo entrelazo con Adonai para poderlo aterrizar en el mundo físico. Por eso estudiamos previamente todos los nombres que están involucrados con cada una de las sefirot. Y ahí están. Es importante saberlos, estudiarlos. Si lo tomamos como un tema interesante, pues nada más quedó como tema interesante, pero son herramientas que tenemos que utilizar, así como nos enseñaron a utilizar un martillo, un cincel, o un cepillo, o un formón, o una garlopa, o ahora ya los router y etcétera. Son herramientas que tenemos que utilizar, bueno, pero disculpen la comparación, porque allí están y es lo que tenemos que hacer. Entonces, el trabajo espiritual es a través, como dijimos al principio, utilizando el cuerpo para mover arriba, es decir, el lazo mueve la campana que está en la torre, es decir, mediante acciones físicas, abajo muevo el mundo de arriba. Y ese Ruach HaKodesh viene porque estamos haciendo un trabajo correcto. Y necesitamos que el cuerpo también esté limpio, que esté puro y que esté sano, ¿verdad? Entonces, por eso ahí viene el concepto de grabar y tallar. Este trabajo meditativo es importante saberlo, ¿no? Por eso en cada clase ya estamos haciendo una meditación con la finalidad de activar y trabajar esos nombres, ¿no? Bueno, pues hasta aquí me detengo, porque pues el tema que sigue este,
pues es importante. Aquí me voy a detener un poquito por si hay alguna duda sobre estos conceptos que acabamos de estudiar el día de hoy.